En el siguiente trabajo se expondrán las distintas teorías de aprendizaje y cómo se aterrizan en el campo de las matemáticas, además de brindar algunos ejemplos para trabajarlos en el aula. El conductismo aparece a mediados de 1910 y 1920 como reacción frente a la psicología de la introspección. Los defensores de esta teoría piensan que es necesario cambiar el objeto de estudio. En lugar de la conciencia, este debería ser la conducta observable. El conductismo es una corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson, que defiende el empleo del procedimiento estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta. El conductismo desde un principio se inspiró en los trabajos realizados por el ruso Ivan Pavlov sobre reflejos condicionados y sobre los estudios acerca del aprendizaje realizados por Thorndike. Pavlov, accidentalmente, mientras investigaba la digestión en los animales, llegó al descubrimiento de algunos de los principios básicos del aprendizaje, que más tarde pasarían a conocerse como el condicionamiento clásico. En esta teoría, Pavlov utilizaba a un perro para comprobar si él mismo solo salivaba al ver su alimento o si lo podía hacer también si se le asociaba con algún otro objeto. Conforme a esta teoría, tenemos 4 conceptos muy importantes. El estímulo incondicional es un estímulo que provoca una respuesta regular y mensurable al primer ensayo sin práctica alguna. El estímulo condicionado es un estímulo inicialmente neutro, que al comienzo no produce una respuesta, pero a medida que se va presentando apareado al estímulo incondicional en repetidas ocasiones, se condiciona, se aprende. Es una asociación aprendida gradualmente. La respuesta incondicionada es la respuesta desencadenada por el estímulo incondicional, automática, no aprendida. La respuesta condicionada es la respuesta desencadenada por el estímulo condicionado, es aprendida. Watson, al conocer esta teoría, se preguntó si esto solamente sucedía en animales, por lo que inició el experimento Little Albert. Se llevó a cabo este experimento con el pequeño Albert, un bebé de 11 meses. Primero, al tener al niño cerca, pretendió mostrar y comprobar si el bebé poseía algún temor. Acercó ratas, conejos, peluches, perro, mono, y se llegó a la conclusión que el bebé estaba libre de miedos. Watson pretendía averiguar si es posible condicionar a un animal cuando éste se asocia a un ruido fuerte, golpe de martillo sobre una tabla metálica, por ejemplo, que provoca una respuesta de miedo. La asociación del golpe de un martillo sobre la tabla de metal y la presencia de una rata blanca acabó por provocar una respuesta emocional de miedo ante la sola presencia de la rata, demostrando así que el miedo puede ser aprendido por condicionamiento clásico. Este es el mecanismo más habitual de adquisición de fobias. En cambio, en el condicionamiento operante, Skinner descubrió que un organismo tiende a repetir una respuesta que fue reforzada por consecuencias deseables y suprimir una respuesta castigada. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Piaget y Vygotsky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza del conocimiento. El ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y afectivo, no es producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas,
sino una reconstrucción propia que se va reproduciendo constantemente como resultado de las interacciones entre dos factores. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción del individuo. Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales tendrá que construir nuevos saberes. Según Ausubel, solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de una forma sustantiva y no arbitraria con lo que se conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. El estilo cognitivo es el modo habitual de procesar la información y de utilizar los recursos cognitivos, como la percepción, la memoria y el procesamiento. Lo que los estilos cognitivos explican son las diferencias individuales en la actuación de los procesos cognitivos, y por ello son un componente de la personalidad. La dependencia-independencia de campo varía en función de la edad, nivel de desarrollo y condiciones socioculturales y familiares. En términos generales, la proporción de niños y de adolescentes que son dependientes de campo es mayor que en adultos. A medida que los niños crecen, van haciendo incrementos progresivos hacia la independencia de campo, hasta llegar a la adolescencia, donde los campos son ya poco pronunciados, y hacia los 15 años se produce una estabilización que se extiende hasta durante toda la vida adulta. Se ha comprobado también la influencia de las interacciones de los padres con los hijos en el desarrollo de la dependencia e independencia de campo. Los padres de los niños dependientes de campo son más estrictos y dominantes que los padres de los niños independientes de campo, o lo que es lo mismo, conceden menos autonomía a sus hijos. Teoría de la modelación matemática. Otro tema que abordamos durante este semestre fue la teoría de la modelación matemática. Este tema es un intento de describir alguna parte del mundo real en términos matemáticos. Modelos matemáticos han sido construidos en todas las ciencias, tanto físicas como biológicas y sociales. Los elementos que los componen son tomados del cálculo, el álgebra, la geometría y otros campos afines. La estrategia general de la modelación matemática que aquí se muestra consta de los siguientes pasos. En primer lugar, debe de existir una definición del problema y sus objetivos. Posteriormente, una definición de la teoría que gobierna el problema. A continuación, una descripción de la situación física en términos matemáticos. Continuando con una solución matemática del modelo. Posteriormente, debe de existir una comparación del modelo con la situación real. Con esto, se realizará un estudio de las limitaciones del modelo, para finalmente realizar la aplicación del modelo e interpretación de los resultados que ofrece. En las primeras experiencias con modelación es conveniente trabajar con un tema único. Posteriormente, se pueden asignar a diferentes grupos los problemas formulados. Cada grupo de alumnos puede abordar aspectos diversos, pero siempre relativos a un mismo tema inicial. Un ejemplo claro para comprender la modelación matemática es a través de un proceso de modelación a través del establecimiento de un conjunto de asociaciones bidireccionales o puentes entre una situación problema del mundo real y, como consecuencia, un cierto dominio de contenidos matemáticos. Ubicándonos en situaciones o problemas del mundo real, podemos observar los siguientes aspectos: fenómenos, acontecimientos, hechos, objetos, supuestos y por último, preguntas. Por último, dentro del dominio de contenidos matemáticos abarca los siguientes aspectos: conceptos, relaciones, procedimientos y por último, ideas estructurales, ya sea de aproximación o probabilidad, por situar algunos ejemplos. A lo largo de la historia, el estudio de las matemáticas se ha realizado de forma alejada de la realidad. Constantemente, las personas se enfocan en resolver acertijos o algoritmos que rara vez observamos en la vida cotidiana. Esto ha generado que las personas no desarrollen las competencias y habilidades que se requieren en la sociedad, y además de eso, ha causado un gran desapego hacia la asignatura. Ante ello, las últimas tendencias en modelos educativos establecen el uso de la modelización para aplicar las matemáticas en una situación real, que sea de interés para los estudiantes. Decirlo es sencillo,
pero muchas veces su diseño requiere una gran dedicación. Para poder crear este escenario, lo principal es dejar bien en claro la dinámica del proceso. Para ello, es importante delimitar la situación. Otro aspecto importante es brindarle la oportunidad a los alumnos de expresar algún tema de interés. ¿Quién más sino ellos los conocen? Esta situación deberá considerar el contexto inmediato de las personas y tener los objetivos bien claros de lo que se pretende desarrollar con ellos. Algunos de los beneficios principales de la modelización son: proporcionar una mejor comprensión de los modelos matemáticos, permitir motivar a los estudiantes, potenciar el desarrollo de las habilidades, desarrollar el sentido crítico, toma de decisiones, desarrollar habilidades sociales y comunicativas, y retomar la estructura social y los objetivos de las matemáticas.